Bueno, pues es viernes, es día de estrenos, aunque realmente no es el día de estreno de la película que me he venido a ver, que de todas formas casi que me he esperado al día del orgullo friki, que es hoy, para bueno, pues venirme a ver una de las cintas que más han hecho por el friquismo universal, o por lo menos dependiente de una saga, que sí que ha hecho muchísimo, como decía, por el friquismo universal, que no puede ser otra que la saga de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Esto dependerá de cómo lo diga uno o lo diga otro, sabremos si el friki fan es más viejecete o es de nuevo cuño, de nueva hornada. Bueno, pues como decía, me he venido a ver este spin-off, una historia de la guerra, una historia de Star Wars, que es Han Solo aquí en España, en el resto del mundo Solo, y que, bueno, cuenta las andanzas o los orígenes yo creo que el personaje más carismático de todo el universo Star Wars, que es el de Han Solo. Y si no es el más carismático, pues es uno de los 2 o 3 más carismáticos, por lo menos desde mi punto de vista. Este personaje, pues canalla, aventurero, timador, galán, que tiene todos los elementos para que de él se hubiese hecho, de sus orígenes, de los orígenes de este personaje, se hubiese hecho una extraordinaria película. La cosa empezó bien encargándole el asunto del guión a Lawrence Kasdan y a su hijo, que bueno, todos sabemos la experiencia en el mundo Star Warsiano del propio Lawrence Kasdan y lo extraordinariamente buen cineasta que es, pues ya digo, no solo dentro de la saga, sino fuera de la saga, con peliculones, pues yo que sé, como Silverado, Fuego en el Cuerpo y todas estas. Pero ahí se acabó el asunto de la bondad de esta historia, porque la marcianada que cometieron encargándole el proyecto a los directores de la Lego película, ya sabéis, aquella en donde se cantaba la cancioncilla de todo es fabuloso, siempre divertido, todo va bien. Bueno, pues esta gente que nos lo hizo pasar muy bien en esa película, pues a los de la Disney se les ocurrió que era una gran idea contratarles para llevar a la gran pantalla esta película sobre Han Solo. A mí me hubiese encantado ver qué hubiera resultado de ahí, pero me quedaré siempre con la curiosidad, porque la verdad es que cuentan las malas lenguas que el rodaje de la cinta era un infierno, que se grababan 18.000 tomas de cada escena y que había muy mal ambiente, lo que condujo al despido de esta gente y a la entrada de un señor que se llama Ron Howard, que empezó siendo actor. Yo lo recuerdo, por ejemplo, en El Pistolero, aquella película última de John Wayne, y que después se ha reconvertido a director. Bueno, es el autor de Apolo 13, de ET-TV y bueno, que yo creo que le ha sonado la campana en alguna ocasión, pero no en muchas. Yo únicamente destacaría de él Rush, aquella película sobre la competencia que mantenían Niki Lauda y el otro piloto que no recuerdo cuál era, y otra también de competencias o de luchas y de rivalidades, como era Frost contra Nixon. Yo creo que salvo estas 2 películas, el resto de la filmografía de Ron Howard es bastante olvidable. Bueno, pues este señor lo que ha hecho es rehacer la película por completo, rodarla a su gusto. Es un director muy afable y muy moldeable por los productores, que quieren que la cosa se termine pues lo más pronto mejor y lo más fácilmente mejor, y sin dar excesivos quebraderos de cabeza. Y bueno, pues la película es todo lo que es la filmografía de Ron Howard. Es un director pues capacitado, con oficio, es un artesano que se amolda a cualquier circunstancia y que hace películas que desde el punto de vista técnico, etcétera, pues son irreprochables, pero que para mí tienen la emoción que podría ponerle una película a una ameba. Es decir, yo las veo y se me olvidan. Es como el pan de los supermercados, pues es eso, que cumple su función de que lo compras, te lo llevas a casa, almuerzas con pan, pero al día siguiente pues está incomible, o en el propio día ya incluso no parece que estás comiendo pan, sino un sucedáneo del pan,
Y, y bueno, pues yo creo que el cine de Ron Howard es así, es algo que cumple su función, que te cuenta una historia, pero que en cierta manera adolece de lo que el cine tiene que tener, o al menos el cine tiene que tener en este tipo de adaptaciones o de historias, que es sobre todo la emoción. Y es que a esta película le falta emoción. O sea, yo me la trago entera, no me parece que sea una mala película porque no lo es, pero casi que la he olvidado cuando he salido del cine. La aparición de determinados personajes, del halcón milenario, el encuentro con Chubby, primer encuentro con Chubby, el primer encuentro con Lando Calrissian, no sé, los pequeños easter eggs, las cositas que hay, las referencias a la saga, todo eso pues a mí me mantiene con un tono totalmente anodino, no me parece ni que esté bien ni que esté mal, lo veo y punto, y ya está. Y yo creo que es lo peor que le puede pasar a este tipo de cintas. Y además pues cuenta con otros elementos que son también bastante mediocres. Desde ese punto de vista, la banda sonora de John Powell pues es como el hilo musical de un ascensor. Suena bien, está curiosa, pero está ahí y no tiene el protagonismo, por supuesto, que tenía la música de John Williams, que ya le vamos a dejar a un lado, pero ni siquiera la que Michael Giacchino, por ejemplo, ha puesto a otros productos de la saga Star Wars. Así que, bueno, la opinión, la verdad, sobre la cinta es que tiene, de todas formas, es una película de aventuras de libro. Desde ese punto de vista, pues el guión de Lawrence Kasdan y de su hijo, yo creo que es perfecto, está inobjetable, pero lo que falla es la ejecución de ese guión, la forma de llevar eso a la gran pantalla, porque elementos tiene suficientísimos para que la película hubiera sido una gran película de aventuras. Pero claro, el problema es cuando lo que tienes escrito lo tiene que llevar a la gran pantalla, pues como decía antes, un tío que tiene la emotividad y la emoción de una ameba. Y ese es mi conclusión. Hay cosas que me sorprenden. Hay gente que dice que el actor este de apellido impronunciable no es Harrison Ford. Bueno, evidentemente no lo es. O sea, Harrison Ford hay uno y se acabó. Este de todas formas no me parece que haga mal papel, está en lo que está y ya está. Destacable, pues no, como en el resto de la cinta, pero bueno, tiene al menos una cierta química con Chewbacca y un cierto conque con Lando Calrissian, que yo creo que es Donald Glover, que yo creo que es el que se lleva pues la copa al personaje carismático, atractivo, canalla y todas esas cosas que debería de haber sido el personaje de Han Solo. El que roba la escena es Lando Calrissian. Y bueno, pues tiene cosas que están bien. Hay algunas set pieces de acción, hay como 3, creo recordar, gordas, que bueno, en manos de otro director pues hubiera sido pues una cosa chula de verdad, porque las ideas son extraordinarias, no siendo nada del otro jueves, porque tampoco está descubriendo la pólvora, no hay grandes giros de guión, no hay, salvo el final, que es un poco así enrevesadillo y tal, pero el resto pues tampoco es nada más allá. Pero yo creo que necesitaba esta película pues un director en condiciones, un director que le diese emoción y emotividad y que uno vibrase con Star Wars. Diablos, que es Star Wars. O sea, que, no sé, que lo tiene todo para que el fan, a poco que le hagas, pues se emocione. Así que, bueno, esta es lo que os quería contar sobre Star Wars. Yo, de todas formas, venía con la escopeta cargada, he de reconocerlo, porque Ron Howard no me entusiasma prácticamente nada de lo que hace, pero también venía un poco con la mente abierta y con la ilusión que viene todo fan de una saga, y lo soy, de la Guerra de las Galaxias, y por ver a ver si había pellizquito, había cositas y me emocionaba y me lo pasaba bien y
y al menos pues en esos instantes en donde aparecen elementos clásicos como el halcón milenario, etcétera, o la célebre carrera esta de no sé cuántos parsecs y todo esto, pues me llegaba a emocionar, no simplemente verla con atención y entretenimiento, sino a emocionarme, que yo creo que es lo que debería de tener esto. Y bueno, pues no ha sido así. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Una mala película? No es. Una película es para que traigas a tu hijo, porque no hay sangre, no hay cosas desagradables, por supuesto no hay sexo, no hay violencia extrema, no hay nada de nada, todo es muy aséptico, todo es muy esterilizado y aquí puede venir todo Cristo a verla porque no hay ningún tipo de problema, que en cierta forma yo creo que también es lo que pretende Disney, ¿no? Hacer un producto de consumo masivo. Y bueno, pues eso, ¿molesta? Pues no molesta. ¿Es mala? Pues no es mala, pero es que tampoco dice nada más allá, por lo menos para gente como yo. Así que esto es por lo menos lo que os quería contar sobre Han Solo, sobre Solo, la película sobre este maravillosísimo personaje de la saga Star Wars, que bueno, me supongo que hará, porque el protagonista ha firmado contrato para más entregas, o sea que de Solo pues también tendremos saga y todo eso, y habrá que confiar que en un futuro pues no se hagan encargos deprisa y corriendo a directores que me solventen el problema y punto y se ha acabado, sino que se piense un poquito más en realizadores que puedan hacer cosas más interesantes o emocionantes. Lo de la emoción es una cosa que me importa mucho, como habéis podido comprobar porque lo repito mucho. Pero es que en este tipo de productos creo que tiene que existir. Bueno, pues eso es lo que os quería contar sobre Solo y, como siempre os digo, que tengáis buen cine.